Hola, somos el grupo de Desaparición Forzada. Mi nombre es Benjamín Martín. Mi nombre es Juno Pantano. Yo soy Gonzalo Vera. Mi nombre es Lucas Guerrero. Bueno, yo les vengo a hablar sobre qué es la desaparición forzada. Que la desaparición forzada es un crimen en el que una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por alguien que actúa con su apoyo o consentimiento. Luego se oculta su paradero, es decir, esa persona desaparece y su familia no recibe ninguna información sobre dónde están y qué le pasó. Este acto no solo afecta a quien desaparece, sino también a sus seres queridos, que quedan en la angustia de no saber si están vivos o muertos. Esta práctica es considerada una grave violación a los derechos humanos porque niega la libertad, la verdad y muchas veces la vida. En muchos países, como en Argentina, durante la dictadura militar entre 1976 y 1983, miles de personas fueron desaparecidas por pensar distinto, por militar políticamente o simplemente por estar en el lugar equivocado. Bueno, yo les vengo a explicar la desaparición forzada de la historia de Argentina. Durante la dictadura militar en Argentina, más de 30.000 personas fueron desaparecidas. El gobierno de facto perseguía a estudiantes, trabajadores, artistas, periodistas y cualquier persona que fuera considerada una amenaza para el régimen. A esta persona la secuestraban de sus casas, lo llevaban a centros clandestinos de detención, las torturaban y muchos de ellos nunca más volvieron. Aún hoy en día sus familias lo siguen buscando. El pasado 11 de marzo se cumplieron 2 años de la desaparición forzada del joven trans Tehuel de la Torre. Hasta ahora la escasa investigación sobre el hecho logró reconstruir las últimas horas del joven Tehuel y tiene como principales sospechosos a Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes. Según el expediente, el 11 de marzo de 2021, Tehuel se dirigió a una entrevista de trabajo en Alejandro Korn. Pero horas más tarde su teléfono se apagó y no se supo nada más de él. Hace un año el juez de garantías de La Plata, Martín Rizzo, elevó el expediente para que los hombres apresados sean juzgados en un debate oral, acusados de homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. Es decir, que la justicia considera que tanto Ramos como Montes son los responsables de este crimen, aunque todavía falta su testimonio y pruebas que así lo confirman. Hay, sin embargo, elementos fundamentales en la causa. Ya se comprobó que Tehuel salió de su casa y llegó al domicilio de Ramos. Además, encontraron restos de su celular y partes de una campera quemada que era muy similar a la que él estaba usando ese día. A 40 años de la democracia hacen falta muchas más políticas serias para frenar los crímenes de odio en Argentina. Uno de los casos más conocidos es el de la madre y la abuela de la Plaza de Mayo, quienes empezaron a marchar en la Plaza de Mayo para exigir justicia y para encontrar a su hijo y nieto desaparecidos. Gracias a su lucha, hoy conocemos la verdad de muchos casos y se han recuperado más de 130 nietos nacidos en cautiverio. Además de eso, la desaparición forzada deja heridas muy profundas, no solo en las víctimas y sus familias, sino también en toda la sociedad. Las familias viven con dolor, incertidumbre y muchas veces con miedo. No saber qué pasó con un ser querido impide cerrar un duelo. Además, crea un clima de terror en la sociedad. En Argentina, durante la dictadura, muchas personas tenían miedo de hablar, de opinar o incluso hasta salir de la calle. Esto también se usaba como una forma de control, para que nadie se atreviera a cuestionar el poder. Hoy en día muchas familias siguen buscando justicia, y aunque han pasado décadas, el daño emocional continúa, porque mientras no haya verdad y justicia, no hay paz. Buscar a los desaparecidos de Pinochet 50 años después. Luz Encina, de 94 años, viaja al mar en un bote alquilado cada año con una sola misión: arrojar claveles rojos al océano para conmemorar a su hijo desaparecido. Yo pienso que hasta cuando me encuentre algo, alguna cosita, lo que sea, ya estaría mucho mejor. Pero así, sin saber nada, ¿a dónde uno va a rezarle? ¿A dónde? Yo le rezo en todas partes. Encina vio a su hijo por última vez el 5 de agosto de 1974. Era un universitario de 19 años, militante de izquierda, una ideología peligrosa durante la dictadura de Pinochet. La madre cree que su hijo fue arrojado al mar en un vuelo de la muerte, una técnica usada en las dictaduras de Chile y Argentina para deshacerse de presos políticos. En agosto de 2023, el gobierno chileno se comprometió por primera vez a asumir la búsqueda de poco más de 1,000 detenidos desaparecidos. Durante décadas, la búsqueda de estas personas había corrido a cargo solamente de las familias, apenas hallando los restos de 307 personas. Además de lo que dijo mi compañero de la desaparición forzada, esto pasó también en otros países sudamericanos. Por ejemplo en Chile,
que durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, de 1973 a 1990, miles de personas fueron detenidas ilegalmente, torturadas y muchas de ellas desaparecidas. Se calcula que hubo más de 3.200 víctimas, de las cuales alrededor de 1.100 siguen desaparecidas. Uno de los centros de tortura más conocidos fue Villa Grimaldi, donde se detenían opositores políticos y muchos fueron secuestrados en sus casas, llevados sin orden judicial y luego jamás se volvió a saber de ellos. En Chile también hubo un grupo de mujeres que lucharon por la verdad, como la agrupación de familiares de detenidas desaparecidas. Después de la dictadura se formaron comisiones como la Comisión Rettig y la Comisión Barech, que ayudaron a visibilizar los crímenes y a reconocer a las víctimas. Yo voy a hablar sobre Colombia, que Colombia vive desde hace décadas en un conflicto armado interno que ha involucrado a guerrillas como la FARC, grupos paramilitares, el narcotráfico y el Estado. En este contexto, la desaparición forzada ha sido una práctica muy frecuente. Según la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, se estima que hay más de 100.000 personas desaparecidas desde mediados del siglo XX. Muchas de estas desapariciones fueron causadas por grupos armados ilegales, pero también por agentes estatales. A diferencia de otros países, en Colombia la desaparición forzada sigue ocurriendo hoy en día. Eso la convierte en una tragedia no solo del pasado, sino que también del presente. La firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno y la FARC incluyó medidas para buscar a los desaparecidos, pero todavía hay muchas familias que no han recibido respuestas. Bueno, yo voy a hablar sobre Uruguay. En Uruguay la dictadura militar duró entre 1973 y 1985, aunque el número de desaparecidos fue menor a comparación con Argentina o Chile. Igualmente hubo casos muy importantes. Se calcula que al menos 200 personas fueron detenidas y desaparecidas, muchas de ellas en el extranjero fueron víctimas del Plan Cóndor. Un caso conocido es el de Elena Quinteros, una maestra secuestrada dentro de la Embajada de Venezuela en Montevideo. Fue llevada por las Fuerzas Armadas en Uruguay y nunca más se supo de ella. En los últimos años Uruguay ha hecho refuerzos para encontrar restos desaparecidos y enjuiciar los responsables, aunque hace muchos años de silencio por una ley de amnistía que impidió juzgar a los militares hasta que fue anulado. Todos tenemos una maestra que nos marcó para siempre. Uruguay también. Elena Quinteros dedicó su vida a enseñar dentro y fuera de las aulas. El 24 de junio de 1976, durante la dictadura cívico-militar, fue secuestrada de su apartamento y llevada a un centro de torturas. 4 días después, logró convencer a sus captores de que tenía un encuentro con un compañero al que supuestamente entregaría. La llevaron a Boulevard Artigas y Palmar. Siendo aproximadamente las 10 de la mañana, Elena corrió, logró trepar un muro e ingresó al jardín de la entonces Embajada de Venezuela. Sus captores corrieron tras ella y lograron atraparla ya dentro del recinto. El consejero y el secretario de la embajada trataron de impedir el secuestro, pero los represores la arrastraron fuera y se la llevaron en un vehículo militar. Elena, con solo 30 años de edad, fue trasladada al centro clandestino de detención y tortura 300 Carlos. La torturaron durante meses y la ejecutaron a principios de noviembre de 1976. Su madre, Tota, la buscó durante toda su vida. Sus compañeras y compañeros la siguen buscando desde hace casi 50 años. Elena Quinteros continúa desaparecida. En la antigua Embajada de Venezuela, donde hoy funciona un centro médico de CASMU, se encuentra el sitio de memoria Elena Quinteros, para mantener siempre la memoria viva y seguir preguntándonos ¿dónde están? Bueno, en Brasil la dictadura militar fue entre 1964 y 1985. Aunque en menor escala, también hubo desaparición forzada y grave violación a los derechos humanos. Se estima que más de 400 personas fueron desaparecidas por motivos políticos. Muchas de ellas eran militantes, estudiantes o sindicalistas que se oponían al régimen. El caso de Vladimir Herzog, un periodista asesinado en un centro de detención en 1975, se convirtió en un símbolo nacional de la represión. El gobierno en ese momento
dijo que se había suicidado, pero más tarde se comprobó que fue asesinado bajo tortura. En 2011 se creó la Comisión Nacional de la Verdad, que investigó las violaciones de los derechos humanos cometidos por el Estado durante la dictadura. Sin embargo, en Brasil aún no se han juzgado a la mayoría de los responsables debido a una ley de amnistía que sigue vigente. Bueno, hablar de la desaparición forzada no es quedarse en el pasado, sino que aprender para que no vuelva a ocurrir. Por eso en Argentina tenemos el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, en conmemoración del inicio de la última dictadura militar. Recordar lo que pasó nos ayuda a valorar la democracia, la libertad y los derechos humanos. También es una forma de acompañar a las familias que siguen buscando respuestas. La justicia sigue trabajando para juzgar a los responsables de estos crímenes. Muchos militares y civiles fueron condenados, pero aún quedan casos sin resolver. Por eso aún más se debe ser una promesa colectiva: nunca más dictadura, nunca más silencio, para construir un futuro más justo y humano para todos.